Azar se queda de piedra cuando descubre que está viva la mujer a la que nunca ha olvidado. Miran reúne a toda la familia para contarles que Fian fue quien intentó secuestrarlo, pero la discusión deriva en otra sorprendente revelación. Debéis saber que mi padre y Afife están enamorados, se conocen desde hace muchos años y tuvieron un hijo juntos, asegura el menor de los Sadok dejando a todos perplejos. Lejos de ahí, Azar se encuentra con Gilsa. Nunca pensé que estarías viva. Me siento el hombre más feliz del mundo, le confiesa. Sin embargo, ella sigue trastornada por la muerte de su hijo, y no le cree cuando le cuenta que Miran está vivo. La peligrosa alianza de Fian con Fusun. Después de encontrar a Mahfouz malherido en medio de una carretera, Zera llama a su marido para pedirle ayuda, sin sospechar que en ese momento está con Gilsa. Al escucharlo hablar con su enamorada, enloquece. No puedo permitir que esa mujer rompa mi matrimonio, piensa. Sin perder tiempo va a verla aprovechando que Azar la ha dejado sola. Debes marcharte de aquí. Te han engañado. Tu madre no está viva, la confunde. La desesperada señora huye entonces al bosque y piensa en quitarse la vida. Harto de todo, Fian se alía con Fusun y le cuenta que Azar es hijo de Afife y Masu. ¿Qué? Esto sí que no me lo esperaba, exclama la matriarca disfrutando del momento. Más tarde, descubrirá otro secreto que no le gustará tanto. Firat es hijo de Endiat, por tanto, el único Aslan Bey. Todas las propiedades son suyas, le dice Afife, satisfecha, delante del chico, que ha traído todos los papeles firmados. Ya no eres la dueña del palacio, añade. Todo por su madre, Geriai. Miran intenta convencer a Gilsa de que él es su hijo, que no ha muerto. Al enterarse de que su madre está viva, Miran corre a su encuentro, sin imaginar que ella se niega a aceptar su existencia. Os engañaron. Mi hijo murió, me lo dijo ella, y yo misma vi su tumba, asegura sin poder contener las lágrimas. Consciente del gran daño que ha provocado su abuela Afife, el joven se niega a perdonarla. Para conseguirlo, la señora no ve otra solución que expiar sus culpas delante de todo el pueblo. He lastimado a mis seres queridos, les he engañado con mentiras y ahora moriré por ello, grita apuntándose con una pistola en medio de la plaza. Es Ryan quien lo impide. No es tan fácil, Afife. Debes pagar por tus pecados en vida. Gonul se apiada de su abuela, pero no puede impedir que se marche. Horas después, en el palacio, la muchacha se consuela en brazos de Azar. Ambos se sienten atraídos y están a punto de besarse. Azar discute una vez más con Zera y Areñarun consuman su matrimonio, en lo que parece una felicidad total para los dos. Pero el momento se ve repentinamente interrumpido. Mamá, ya somos una pareja de verdad, y yo me voy a convertir en la señora del palacio Aslan Bey, cuenta la chica Andan por teléfono, sin saber que su marido la escucha. Ahora mismo regresas a tu casa, la increpa enojado, poco antes de que una fuerte discusión entre ellos acabe fatídicamente con su vida. Afife exige a Mahmud cavar su propia tumba, algo que de nuevo impide Rayyan. Vuelve a ser Aise, arregla las cosas y haz que Gilsa reconozca a su hijo, le pide la chica, llevándola consigo a la mansión, ante el enfado de Azar, que también ha discutido con Zera. Pese al intento de Afife, la madre de Miran sigue sin querer ver la realidad. Vamos al cementerio, allí comprobarás con tus propios ojos que tu hijo no está enterrado, decide por fin el chico. Pero Fusun los espera escondida y, al conocer la muerte de Arun, vierte su ira contra ellos. Cerca de la verdad, Geriai. Azar sospecha del ataque que sufrió Miran cuando iba en su coche después de revisar el vehículo. Azar pregunta a su familia por qué han permitido que los Aslan Bey se llevaran a Rayyan. En lugar de responder, Nasuf le ordena que regrese junto a su otro abuelo. A ella le dispararon anoche. ¿Quieres ser tú el próximo? Preocupado por su prima, el chico grita que volverá a por ella aunque le cueste la vida, pero Zera se lo prohíbe. Ya nadie hará nada por mi hija. Solo la habéis perjudicado. Luego, la mujer se encierra en su cuarto, y ahí recibe la llamada que más anhelaba. Mamá, no te preocupes, estoy bien. Iré a verte, pero no se lo digas a nadie, le pide. Cuando Miran sale con ella para llevarla junto a su madre, Afife trata de impedírselo pero no lo logra. Mi nieto se ha pasado al bando enemigo, me ha traicionado. Yo haré lo mismo, le dice a Esma al verlo marchar. Azar recibe la llamada del hombre a quien ha pagado para que busque el coche en el que iba Miran cuando le dispararon, y se cita con él en el lugar donde lo ha encontrado. Tras examinarlo, se quedan extrañados al comprobar que los atacantes no querían matar al joven, y se convence de que ha sido obra de otro enemigo de los Aslan Bey, y que es su modo de enviarles un mensaje. Ryan amenaza al chofer de los Aslan Bey. De vuelta en la mansión, Miran recibe el aviso de que Azar está en su garaje y va a enfrentarlo, pero se lo oculta a su esposa. Cuando lo tiene delante,
Lo amenaza porque cree que quiere borrar las pruebas que lo incriminan. Él le cuenta lo que ha averiguado para demostrar su inocencia, pero es inútil. Mientras, Ryan presencia aterrada como Azize reúne a sus matones para visitar a los Sadoglu. Acabaremos con todos. No disparéis hasta que no lo ordene. Tras amenazar al chofer con un arma, le dice que la lleve con su familia, y de camino llama a su padre para avisarle de la tragedia que se avecina. Al mismo tiempo, Elif informa a Miran por teléfono. Convencidos de que retomarán la pelea, ambos se marchan en sus coches para evitar la matanza. Al llegar, las familias están apuntándose con armas. Inexplicablemente, Ryan no ha llegado. Azize es tu madre, Geriay. Fusun desvela la verdad a Azar delante de toda la familia Sadoglu, dejando al hombre y a Miran paralizados. Mientras Azize, aún convaleciente, acude al palacio para rogar a Fusun que detenga su venganza comprometiéndose a entregarle a su hija. Lejos de ahí un hombre de la matriarca apunta con una pistola a Azar, siguiendo las órdenes de su señora. Sin embargo, todo cambia cuando la destronada se desmaya delante de su enemiga debido a sus heridas. ¿Qué sucede? No voy a permitir que muera, así que me devuelva a mi hija, se dice, y de inmediato llama a su secuaz para detener el asesinato del Sadoglu. Azad continúa su búsqueda del asesino de Harun, sin imaginar que la respuesta se encuentra en su entorno más cercano. Fui yo, le confiesa finalmente Yaren con lágrimas en los ojos, pese a los intentos de Cien para evitarlo. El joven es incapaz de perdonar a su hermana y se refugia en Gondul. Solo puedo confiar en ti, reconoce. La hija de Sultán acaricia con timidez el rostro de su amado. Otra pareja afianza su relación, Firat y Zeynep. Después de calmar la ira del muchacho, dolido por la desconfianza de Miran, la cuidadora de la finca recibe una inesperada sorpresa de su enamorado. Oh. Nunca había tenido una tarta de cumpleaños, exclama emocionada, y ambos se funden en un abrazo. Adiós.